Muy buenos días a todos. Inician a conectarse las personas interesadas en nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a dar un pequeño espacio para que las personas empiezan a unirse a nuestro en vivo del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Abdón Rivero, soy uno de los líderes de la red de habla hispana de psicólogos contextuales y el día de hoy vamos a tener un invitado muy importante que nos hablará acerca del abordaje de la conducta suicida. Estamos esperando que más personas se conecten con nosotros. Los invitamos a que nos vayan dejando mensajes desde donde se conectan el día de hoy. Bueno, les recordamos a ustedes que nos encontramos transmitiendo en vivo desde nuestro Instagram, el Instagram de la red de psicólogos contextuales. Es una red de habla hispana que día a día ha venido creciendo en interesados en pertenecer a este grupo de psicólogos que se han inquietado con las terapias contextuales. Nosotros como red nos interesa dar a conocer las diferentes abordajes a partir de la tercera generación, tener invitados que nos permitan a nosotros dar respuestas a las diferentes inquietudes que nos generan dentro de consulta, el poder identificar cuáles son ese tipo de abordajes que van a ser más efectivos para poder abordar las diferentes problemáticas que se nos presentan en la atención clínica como tal. Por acá nos saluda Mónica de la Roche desde Montelíbano, Córdoba. Muchas gracias por estar siempre pendiente, Mónica. Mónica forma parte del grupo de profesionales que se han estado entrenando con nosotros. Recordarles a ustedes que en este momento nos encontramos promocionando nuestro diplomado en terapia de aceptación y compromiso, quien lo está impartiendo la Universidad Pontificia Bolivariana. Inicia el 19 de octubre. Estaremos enviando la información vía correo electrónico a quienes en el enlace que se deja en este en vivo pues se vayan inscribiendo con la idea de que puedan obtener la información oportuna a tiempo y a tiempo como tal. Entonces, les recordaba que el día de hoy nuestro tema es el abordaje de la conducta suicida a partir de la terapia dialéctica conductual, que es DBT, la DBT. Entonces, hoy tenemos un invitado que es el profesor Carlos Andrés Murillo, al cual le voy a enviar la invitación en este momento para que se una con nosotros a este encuentro como tal y así poder iniciar nuestra entrevista el día de hoy. Estoy enviando la invitación al profesor. La invitación ha sido enviada. Vamos a esperar que él nos acepte el en vivo. Ya ha sido aceptado. Espérate. Coloca la cámara mirando hacia ti porque es Sí, muy buen bien. día. Muy buenos días. Tranquilo. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a hacer la presentación de nuestro invitado. Él es Carlos Andrés Murillo Trujillo. Él es magíster en terapias psicológicas de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia, España. Es certificado en terapia dialéctica comportamental por el Instituto Linehan y este ha sido un entrenamiento en habilidades DBT, que hoy él nos va a hablar un poco acerca de esto para aquellos que no han tenido un acercamiento con esta terapia como tal. Él es psicólogo, licenciado en pedagogía reeducativa. Por más de 10 años ha tenido experiencia profesional con adolescentes infractores y contravectores en el área de las adicciones.
experiencia en el área clínica particular con adultos, varios años de experiencia como docente del programa de psicología en la Universidad Católica Luis Amigó, Regional Manizales, y representante de la Red Universitaria para la Prevención de la Conducta Suicida de Manizales. El profesor Carlos también orienta el módulo de terapia dialéctica conductual en el Diplomado de Terapias Psicológicas de Tercera Generación de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, y también tiene a cargo orientar el curso de atención de la conducta suicida a partir de DBT. Profesor Carlos, bienvenido. Muchas gracias por poder abrir este espacio en su agenda y poder acompañarnos el día de hoy para la red de habla hispana de psicólogos contextuales. Es muy importante poderte escuchar el día de hoy a partir de tu experiencia y tu conocimiento en esta terapia como tal. Bienvenido. Muy bien, buenos días, profe Abdón, y para todos los que en este momento se están conectando, pues sean bienvenidos y de verdad que agradezco muchísimo esta invitación, es significativo y es importante para nosotros realizar la diseminación o lo que es, digamos, el poder compartir las experiencias y lo que nos va, digamos, marcando la pauta en estas terapias de conducta de tercera generación. Así que mil gracias por la invitación y pues muy contento de estar aquí con ustedes. No, muchas gracias a ti por permitirnos poder contar con esta entrevista el día de hoy. Y quisiéramos empezar un poco, tú y yo sabemos que estamos inmersos en las terapias contextuales, sabemos que aún todavía falta mucha información para nuestros profesionales y acercarse frente a este tipo de terapias. Sobre todo creo que DBT también falta información acerca de este tipo de abordaje. Entonces, nos gustaría que nos empezaras contando qué es la terapia dialéctico-comportamental y en qué casos específicos se utilizan. Muy bien. Bueno, puedo iniciar diciendo que DBT, más que una terapia, se ha venido planteando en los últimos años que DBT es un programa de tratamiento multimodal. Es una terapia que involucra principios de la tecnología del cambio. Seguramente que aquí la mayoría que nos acompañan pues serán psicólogos con experiencia o estudiantes de psicología. Y cuando hablamos de tecnología del cambio, pues estamos hablando de todas esas estrategias conductuales que quizás todos hemos conocido y hemos empleado, ¿cierto? Técnicas derivadas del condicionamiento operante, técnicas basadas en la exposición, manejo de contingencias, solución de problemas. Ahí hablaríamos de un principio entonces conductual. Hablamos también de la filosofía dialéctica, que es otro principio que Marshall Linehan, digamos, vincula a la terapia dialéctica comportamental. Más adelante hablaremos un poco de qué consiste este principio dialéctico. Y finalmente, pues utiliza lo que son las estrategias que provienen del Zen, del budismo Zen, como es el mindfulness o la conciencia plena. Por eso podríamos plantear que DBT es un programa de tratamiento, es una terapia conductual, contextual, un programa multimodal porque está basado en principios. Obviamente que podemos contar con algunos protocolos, pero realmente este programa de tratamiento está englobado en aplicación de principios terapéuticos. ¿Dónde podemos utilizar este programa? Este programa inicialmente se empieza a utilizar con consultantes, mujeres, que presentaban riesgo suicida crónico, personas que presentaban autolesiones, cortes, quemaduras, pero vemos que en la actualidad DBT se empieza, digamos, a configurar como un programa de tratamiento transdiagnóstico, es decir, que no solamente está diseñado para abordar este tipo de problemas de desregulación emocional, que es como el nombre, digamos, más empático, es un nombre que ayuda incluso a la validación y menos estigmatizante que quizás hablar de una condición como es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, inicialmente esa es la indicación para desregulación emocional severa. Luego se empiezan a aparecer otros estudios en los que se vincula, por ejemplo, el trabajo o el abordaje para las adicciones, para los trastornos de la conducta alimenticia. Bueno, ya hablé del estrés postraumático,
depresiones crónicas o recurrentes, algunas manifestaciones incluso de lo que es trastorno bipolar, específicamente, pues digamos, con menor severidad en la manifestación de síntomas afectivos. También se han pensado incluso a utilizar DBT en problemas de sobrecontrol emocional, es decir, cuando hablamos de desregulación emocional, pues hablaríamos un poco de lo que todos quizás conocemos por psicopatología, como serían algunas alteraciones del clúster B, ¿cierto? Pero cuando hablamos del sobrecontrol empezamos a hablar de, digamos, una nueva experiencia o digamos nuevas investigaciones que surgen y es RO-DBT para el sobrecontrol emocional. Encontraremos ahí personas con inflexibilidad psicológica, con características de dependencia, de perfeccionismo. Entonces, miren que, o miren, démonos cuenta que realmente DBT es una gran posible, una gran oportunidad de ayudar a las personas que están presentando un alto nivel de sufrimiento humano. Obviamente, como lo decías, profe Abdona, al comienzo, falta aún más investigación, pero se viene en este proceso. Muy interesante. Y también como dato curioso, en su momento la creadora de la terapia, Marsh Linehan, fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y ella busca de alguna manera crear esta terapia. ¿Qué información nos puedes ampliar acerca como de esta experiencia personal que vive la autora y cómo a partir de allí logra plantear todo este abordaje que se cimenta en lo que es la desregulación emocional? ¿Qué nos podrías ampliar sobre esto? Muy bien. Y como lo dices muy bien, Marsha Linehan es la creadora junto con su equipo de investigación de la Universidad de Washington de la terapia dialéctica comportamental y surge a partir de una experiencia personal. Cuando uno lee, digamos, en algunos de los textos de ella, incluso hay algunos links en los que uno puede encontrar algunos apartados de la historia de ella, pues ella plantea que su adolescencia fue difícil, fue una mujer que vivió, digamos, en su propia piel, en su propio cuerpo, esa desregulación emocional, presentó varios años incluso de hospitalización, en la que recibió múltiples diagnósticos. Ella, digamos que en ese proceso de recuperación se dice, ella hizo una promesa, ella dice, voy a salir del infierno y voy a ayudar a otras personas a que también lo hagan. Entonces ella empieza a estudiar psicología y se interesa muchísimo por trabajar entonces con esta población, específicamente con mujeres que presentaban desregulación emocional. Entonces, si estamos hablando, si estamos más o menos en la época de los finales de los 70, inicios de los 80, pues está en pleno furor o auge las terapias cognitivo-comportamentales, ¿no? Muy, digamos, con un buen nivel también de evidencia de efectividad, las terapias cognitivas de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Beck. Y Linehan empieza a trabajar con estos pacientes que presentaban ideación suicida crónica o diagnosticados con el famoso TLP, y entonces empieza a encontrar que la terapia cognitiva de alguna forma era insuficiente para tratar con este tipo de pacientes. Y era específicamente porque la terapia cognitiva tal como la conocemos está muy abocada al cambio, ¿cierto? Se solicita cambio, se solicita modificación en los patrones de pensamiento, en los esquemas, y eso de alguna manera pues llevaba a la invalidación. Entonces ensayaron un tiempo, ¿sí?, en que utilizando estrategias solamente del cambio no era suficiente porque los consultantes se sentían invalidados, o sea, hay algo que está mal en mí, tengo que cambiar mi pensamiento. Entonces, cuando Marsha Linehan incluso decide estudiar, ¿sí?, estudiar principios del budismo Zen, y encuentra que una buena posibilidad pues era vincular estrategias de aceptación. Entonces, vinculando estas estrategias de aceptación, empieza a ver, y entonces empieza a moverse digamos, en esta perspectiva dialéctica, que ahora, utilizando solamente estrategias de la aceptación, ayudaba a validar, pero que tampoco se resolvía el problema. Entonces empieza de esa manera a gestarse esta terapia dialéctica comportamental vinculando estos principios, aceptación y cambio. Y estaría ya hablando en este momento de una estrategia fundamental dentro del tratamiento, encontrar ese balance entre aquellas cosas que puedo aceptar, ¿sí?, que es importante validar, pero otras cosas que requiero cambiar. Y entonces ella plantea, antes de que busquemos en que nuestros consultantes o pacientes cambien algo,
lo primero es aceptar. Yo no puedo cambiar algo si no lo he aceptado. Una vez que lo acepto, entonces viene ese proceso, lo acepto, ¿cierto? En ese proceso de balance, de movernos hacia el cambio. Y de esa manera entonces empieza a gestarse DBT vinculando esos principios de la tecnología del cambio, los principios del budismo zen y la dialéctica comportamental. Y en esta dialéctica conductual, perdón, pues hablamos precisamente de vincular que dentro de ese pensamiento a veces polarizado, dicotómico que presentan nuestros consultantes, esa no es la única manera de ver la verdad, ¿cierto? Que la verdad es dialéctica, que quizás hay otros elementos que se han dejado por fuera. Y es una estrategia central. Entonces miremos que hay un balance dialéctico, es movernos entre la aceptación y el cambio. No solamente en el cambio, solamente quedarnos en la aceptación o en la validación. Bueno, pero ibas a decir algo, profe Abdón, adelante. Sí, es que es muy interesante porque es que nos hablan del cambio, ¿no? De intentar cambiar y termina siendo invalidante para el consultante, pero también la invalidación, los ambientes invalidantes son aquí una de las bases de la mirada de la DBT, ¿no? Porque al parecer estos ambientes invalidantes se convirtieron en unos factores de riesgo para que la persona se viera inmersa en una situación como la en la que está en ese momento de la atención. En eso creo yo que hay una perspectiva que aporta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al intentar buscar el cambio con el consultante, lo que estamos continuando es con ese ambiente invalidante, ¿cierto? En cambio, si estamos centrados allí en la aceptación y en otros aspectos que van a generar en el consultante una mirada o una perspectiva nueva frente a la situación, ahí ya estaríamos aislándonos un poco de esos ambientes invalidantes de los cuales estas personas se vieron inversos durante muchos años y que se convirtieron también en un factor de riesgo. ¿Cierto, profesor? Sí, efectivamente lo que estás planteando es nuevamente, profe Abdón, el balance entre la aceptación y el cambio. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Que fue la parte que me faltó, digamos, expresar, y es que eh, DBT funciona a partir de lo que es la consolidación de la teoría biosocial. Y entonces en la teoría biosocial, Marcia Linehan y su equipo de investigación nos viene a plantear que la desregulación emocional sería el fruto de esa transacción, no una tesis diatesis como se ha planteado, digamos, en el modelo médico, sino que hay una transacción directa, hay una influencia directa entre lo que sería la biología y el contexto. Entonces, ¿qué vemos en la biología? Pues se encontró en la investigación que estas personas desde temprana edad tienden a presentar un temperamento lábil, tienden a ser impulsivas, tienden a experimentar las emociones de una manera mucho más intensa, más profunda, a demorarse mucho más tiempo para volver a la línea base. Y eso estaría explicado a partir de una disfunción del sistema frontolímbico. Se plantea que no hay unas buenas conexiones. Entonces, si en un hogar encontramos a alguien que tiene, digamos, esta tendencia, ¿sí? Digamos, esta disposición a la desregulación emocional, pues probablemente va a incidir en que empieza a aparecer la invalidación. ¿Y qué es la invalidación? ¿Qué es el otro contexto ambiental? Pues es decirte, profe Abdón, que eso que tú estás pensando y que estás sintiendo no es sano que lo sientas. Porque si te comparamos con tus hermanos, ¿sí? Que quizás son más calmados, que son más tranquilos y que son de un mismo papá y de una misma mamá, pues no entendería el por qué reaccionas, ¿cierto? De una manera extremadamente emocional, porque con esa ira. Y entonces es ahí donde viene la invalidación, o sea, lo que yo estoy sintiendo, lo que estás pensando no es válido. Y entonces donde el contexto no enseña a las personas cómo modular las emociones, cómo expresarlas y les empezamos a decir incluso que sentir está mal. Y entonces, ¿qué hace la persona? Pues si mis emociones son inadecuadas, yo soy inadecuado, hay algo en mí. Y obviamente como hay una gran necesidad, ¿cierto?, de gestionar esas emociones, pues termina gestionándose a partir de la aproximación a conductas problema. Hacer quizás crisis extremas, respuestas demasiado desproporcionadas, ¿sí? Pero que realmente tienen la función de poder regular esa emoción que el contexto no nos ha enseñado. Entonces, digamos que esta interacción entre digamos, entre este desorden biológico
¿sí? Y este contexto invalidante, pues, va a hacer que se incrementen esos niveles de patología o desregulación emocional. De hecho, se encuentra también que atrás de nuestros consultantes, más bien al lado, vamos a encontrar también familiares que también presentan desregulación emocional. Yo lo he visto, digamos, en mi consulta que el papá o la mamá quizás de esas consultantes que ha atendido con desregulación emocional presentan serios problemas de ira, de manejo del enojo, de consumo de sustancias. Entonces, realmente esta sería la base para explicar el TLP, más que quizás de pronto quedarnos en criterios diagnósticos que quizás los leemos muy bien y los conocemos en la CIE-10 y en el DSM-5, que son una descripción, digamos, categoría. Mientras que acá se haría desde DBT una aproximación mucho más contextual, ¿cierto? A partir como de esas características del contexto y de la biología de la persona. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, para un profesional en la psicología que no tenga ningún conocimiento sobre DBT, ¿cómo poderle explicar qué es lo dialéctico dentro de y me estoy saliendo un poco del guión, pero es muy interesante porque, bueno, tú y yo conocemos la terapia y creo que no necesitamos de un guión para esto, pero sí me parece muy interesante que en medio de esta conversación, cuando tú hablas de lo dialéctico, ¿cómo le explicamos a un psicólogo que no conoce sobre esto y se interesa y quiere motivarse un poco a aprender acerca de esta terapia? ¿Cómo le explicamos lo dialéctico dentro del ejercicio clínico? O sea, ¿qué es lo dialéctico? Y entonces aquí ya sí sintonizamos con esas habilidades que ofrece la terapia a nosotros los profesionales en esta dificultad que hoy en día se presenta en salud mental, que es el riesgo suicida. Entonces, ese comportamiento suicida, ¿cómo encontrar lo dialéctico allí y qué habilidades me entrega a mí como psicólogo? Muy bien, bueno. Inicialmente recordemos que esta vinculación de los principios dialécticos vienen efectivamente pues de la filosofía hegeliana y digamos recordando así rápidamente antes de pasar a algo más aterrizado, es que desde esta perspectiva hegeliana vamos a encontrar que la verdad no es absoluta, que la verdad puede ser relativa y que en la verdad encontramos siempre dos polos. Encontramos una tesis que sería como lo que yo considero que es verdad y una antítesis que sería lo contrario. Y entonces, en esa perspectiva dialéctica, la idea es encontrar una síntesis en que entre la tesis y la antítesis, ambas posiciones que aparentemente son contradictorias son verdad. Y que a partir de ello puedo llegar a una síntesis. Eso, digámoslo, pues, desde una mirada un poco más académica, llamémoslo así, más técnico. Pero digamos que desde la perspectiva clínica, es mucho más fácil si yo se los explico a partir de los dilemas dialécticos. Y son en esas, digamos, crisis o en esos motivos de consulta cuando un paciente nos dice es que deseo morir, pero quizás dentro de ese deseo que yo exploro que morir, también desea vivir. Ahí vemos un dilema dialéctico. Ella está planteando que quiere morir, pero que a su vez también desea vivir. Entonces empezamos a mirar cómo esas dos posibilidades que aparentemente son contradictorias son realidad. Es decir, tratamos de llevar al consultante a que se mueva de su posición dicotómica, ¿sí? Porque a veces aparecen ese tipo de dilemas, ¿no? Quiero morir, pero también quiero vivir. O, por ejemplo, entre la de idealización y la devaluación en las relaciones interpersonales. Es que amo a mi pareja, pero también siento que le odio. Y no son contradictorias, forman parte de esa misma experiencia que está viviendo la persona. Ambos polos son realidad. Entonces, en la dialéctica vemos que dos posiciones que aparentemente son contrarias forman parte de la misma realidad. Entonces, en esa dialéctica está la posición que yo ofrezco como paciente, pero exactamente tu visión que tú me das como psicólogo, como mi terapeuta. Y entonces ahí es donde empezamos a mirar ese balance dialéctico, que como lo decía al comienzo, lo buscamos a partir del balance entre la aceptación y cambio. Cuando me estoy moviendo entre solamente aceptación, estoy en un polo. Quiero que mi paciente acepte su sufrimiento, pero estoy dejando de lado la otra posibilidad y es el que requiere cambiar, ¿sí? Ahí viene la perspectiva. ¿Cómo llego a una síntesis?
qué cosas acepto y qué cosas voy a empezar a cambiar y cómo lo voy a hacer. Y ahí viene lo que es la aplicación de las diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, la comunicación irreverente, el ser muy cálido en algunos momentos, pero el también poder ser irreverente. Entonces, el que quizás una consultante me digas que estoy cansada, como suele suceder, y ya no quiero seguir en terapia. ¿Sí? Esa es su posición. Entonces yo como terapeuta, pero es que tú te comprometiste a estar mínimo un año conmigo en tratamiento. Y para que resuelvas problemas en tu vida debes estar en tratamiento. Mire que empieza a aparecer esa perspectiva, es decir, mostrarle a que no es solamente su posición lo que está pensando, que hay otras posibilidades, que mi posición como terapeuta es tan válida como la que ella tiene y que incluso en su nivel de sufrimiento también hay otras posibilidades que le están llevando a moverse hacia el cambio, pero que como no cuenta con unas habilidades, no sabe quizás cómo hacer. Entonces realmente quedémonos con que en los dilemas dialécticos es esas posiciones inflexibles y únicas, donde el consultante me dice todo o nada, blanco o negro. Esa es su tesis. Y la antítesis es cuando yo llevo a mostrarle que existen otras maneras, otras posibilidades de hacer las cosas, que quizás hay algo que se está dejando por fuera y que podemos empezar a encontrar un balance. No sé si quizás de pronto quedó un poquito más claro. Profe, un poco cuando te escucho y también a través de conocer a profundidad la terapia, una de las grandes reflexiones que siempre he hecho y transmito a aquellas personas que se interesan por este tipo de terapia es que nosotros, los profesionales que vamos a intentar utilizar esta terapia, necesitamos de grandes habilidades, ¿no? Porque es que inclusive allí el ser confrontativo en su momento es inclusive necesario, ¿sí? En algunos modelos el ser confrontativo pareciera no aplicar allí, pero acá se hace necesario y no, ni siquiera es para incomodar al consultante, sino, y parte y un poco también el sentirse incómodo dentro de terapia también es válido, porque es que me estoy confrontando a sí mismo también con esto que el terapeuta me está llevando a reflexionar frente a esta situación que difícilmente la logro identificar y que se hace necesario que sea mi terapeuta quien me lleve a mí a contemplar nuevas formas a partir de ese pensamiento dicotómico que me lleva al todo o a nada, pero que me lleva a contemplar a que no hay verdades absolutas, sino que en realidad hay otras formas de contemplar estas posibilidades en la vida que merezco vivir, que es uno de los lemas de Marsh Linehan a partir de la terapia. ¿Me hago entender? No sé si estoy en lo cierto allí. Sí, efectivamente, cuando profesor tú me hablas de ese estilo confrontativo, pues yo lo asumiría como reverencia, ¿no? Es una confrontación empática que Ujú. sin faltar al respeto al paciente o al consultante, como le queramos llamar, de alguna forma le estamos mostrando otras posibilidades que está dejando por fuera. Mira, esto no lo habías contemplado, ¿sí? Ujú. Entonces realmente sí es esa confrontación empática que lleva a considerar otras posibilidades. Y obviamente es lo que la terapia permanentemente o este modelo nos está promoviendo y por eso es la estrategia principal, la estrategia es dialéctica. Movernos siempre, siempre dialécticamente, siempre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué hacer nuestro consultante? Su malestar emocional, su dolor, su incomodidad. Es ese por lo que hay que aceptar. Pero viene la otra posibilidad, ¿cierto? El cambio. Y digamos que dentro de esta perspectiva dialéctica, pues van apareciendo algunas habilidades fundamentales como son, por ejemplo, mindfulness. ¿Sí? Ujú. Mindfulness es una de las habilidades favoritas de Marcia Linehan porque ella dice que le encanta pensar que lo único que existe es el momento presente. Y digamos que Ujú. mindfulness o conciencia plena, habitar este momento presente, implica que tomemos perspectiva, ¿cierto? Reconocer que lo que yo estoy pensando o sintiendo no es totalmente absoluto, ¿sí? Ni es totalmente verdadero, tampoco es parcialmente falso. Hay un grano de verdad, ahí hay una posibilidad, ¿sí? Que quizás estoy considerando como extrema, pero que quizás estoy dejando de lado
otras posibilidades. Y hacia dónde nos vuelca la terapia? ¿Hacia dónde nos lleva este tratamiento? Como bien lo decías, dice Marshall Ingham, vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Ojo, porque alguien podría decir, o sea que hay vidas que no merecen la pena ser vividas. No, todas las vidas merecen la pena ser vividas. Solo que a veces como lo están viviendo estas personitas, estas personas que sufren tanto, no tiene sentido. Y pero eso a veces es una de las soluciones que buscan desde un modo, digamos, extremo, pues es quizás no vivir, es consumir sustancias, es cortarse, es obrar impulsivamente, es vivir en un caos interpersonal, que es lo que les sucede a las personas que sufren desregulación emocional. Por eso permanentemente como terapeutas, incluso nuestros consultantes, les debemos enseñar a pensar dialécticamente. Es otra estrategia. ¿Cómo le enseño yo a mi paciente a pensar dialécticamente? Bueno, estoy con este pensamiento en este momento, obsérvalo en modo mindfulness. ¿Qué otra posibilidad existe para explicar esto que me está pasando? ¿Qué puedo integrar? ¿Sí? ¿Qué hace falta? Acepto, ¿cierto? Primero, y me voy moviendo hacia el cambio. Porque si me quedo solamente en validación, profe Abdón, entonces quedo solamente atrapado en un polo, como existen muchos modelos terapéuticos, ¿no? Centrados solo en validación. Pero si me quedo solamente en promover cambios, si estoy afanado como terapeuta a que mi paciente ya no se corte, no se queme más, no consuma sustancias, probablemente estoy llegando también a la invalidación y quizás me estoy quedando muy en los modelos tradicionales de la terapia cognitivo-conductual segunda generación. Cambiar, modificar, arreglar. Recordemos que esta es una perspectiva Disminuir, quitar, funcional. disminuir, quitar. Exactamente. Ujú. Sí, es muy valioso todo esto que nos está refiriendo, pero nos gustaría saber, a partir de esta terapia, cuál sería, así como de manera general y aspectos o elementos más importantes cuando realizamos abordajes de la conducta suicida a partir de la DBT, cuáles serían esas consideraciones a tener en cuenta. Muy bien. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo, pero me gustaría quizás contextualizar un poquito más en cómo funciona la terapia. Y si quieres, más bien, luego vamos a esa pregunta. No sé cómo No, estemos de tiempo. perfecto, dale. Muy bien. Bueno, entonces yo quiero compartirles que cómo funciona DBT inicialmente. ¿Listo? Entonces funciona bajo un formato de terapia individual. ¿Listo? Entrenamiento en habilidades sociales, coaching telefónico y consultoría de equipo. Básicamente esos son los modos estándar de practicar DBT. ¿Qué se hace en la terapia individual? Digamos que en la terapia individual, el objetivo principal que yo tengo como terapeuta es incrementar la motivación de mi paciente hacia el tratamiento. ¿A partir de qué incremento esa motivación? De la consecución de tres objetivos básicos. Primero, disminuir conductas que atentan contra la vida. Estoy hablando aquí de cortes, autolesiones, quemaduras. Disminuir conductas que interfieren contra la terapia, que mi consultante llega tarde, que no diligencia el diario DBT, que quizás de pronto se pueda tornar un poco, digamos, violento conmigo, sufriendo la terapia. No asistir a las sesiones, dejar bajo el efecto de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y tendríamos otro tercer objetivo, que sería disminuir conductas que atentan contra la calidad de vida, ¿sí? El consumo de sustancias, otro tipo de diagnósticos en salud mental que quizás son comórbidos en ese momento, que quizás el consultante está teniendo serias dificultades en el trabajo, que está teniendo quizás atracones, purgas restrictivas, etcétera. Entonces es trabajar es hacia la motivación, ¿cierto? Hacia el cambio. ¿Qué hacemos en esa sesión individual? ¿Sí? Semanalmente. Trabajamos básicamente en esa motivación hacia el tratamiento, con las crisis que permanentemente llega a nuestro consultante. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos movemos y llegamos a lo que estábamos ahora. Moverme en ese balance entre la aceptación y el cambio. Yo valido las emociones de mi consultante. También le enseño a que él se autovalide, pero que como poco a poco, como está aprendiendo habilidades, cómo las va desarrollando y cómo las va aplicando en su contexto cercano, familia, pareja, quizás incluso en su trabajo. ¿Listo? O sea que yo como terapeuta no me puedo polarizar. Solo validación y solo cambio. Permanentemente, esa es la estrategia principal.
Cada semana nuestros consultantes, bueno, entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo trabaja el consultante? Si no es un tratamiento tan protocolizado, entonces, ¿qué hago cada sesión? Pues bueno, digo que muy sencillo decirlo, más difícil hacerlo. Es que nuestros consultantes, antes de vincularse al tratamiento, se hace un pretratamiento, es decir, evaluamos que realmente cumpla con las condiciones para estar en el tratamiento, que presente regulación emocional, que realmente se comprometa mínimo a estar 6 meses o un año en tratamiento, ¿sí? Que nuestro consultante acepte asistir a terapia individual, a entrenamiento grupal de habilidades y se le indica o se le explica que es importante llevar a cabo un diario, porque es que digamos, ese diario, lo llamamos el diario DBT, ¿sí? Es un diario que me va a facilitar primero al consultante irse automonitoreando y sabemos que a nivel conductual, ¿cierto? Los autorregistros funcionan porque nos ayudan a tener, digamos, como un control de nuestra conducta, ayuda a que la podamos incluso regular, modificar. Entonces, en ese diario DBT, él va a confesionar diariamente si utilizó habilidades, cuáles utilizó, si practicó cortes, quemaduras, si hubo impulsos suicidas, si tomó la prescripción a tiempo, la prescripción, pues, la medicina psiquiátrica, pues los medicamentos que le están enviando, ganas incluso de abandonar el tratamiento. Entonces, ese tipo de elementos son los que me van a permitir a mí, cada sesión, mirar con el consultante qué pasó durante la semana. Diríamos, ayudarle en esta primera fase del tratamiento, ese caos conductual regular. ¿Qué me encuentro yo con la consultante, con las que he tenido? Que obviamente cada semana hay una crisis, o hay autolesiones, o hay quemaduras, o hay consumo de sustancias. Entonces viene acá una estrategia muy contextual y es nuestro análisis funcional, o que aquí llamamos análisis en cadena. El poder mirar esas vulnerabilidades biológicas, desencadenantes, disparadores que llevaron a que apareciera la conducta problema. ¿Por qué me conté? ¿Qué te hizo vulnerable? ¿Qué disparó? ¿Cuál fue la gota, cierto, que rebasó el vaso? ¿Cuáles serían esas consecuencias a corto plazo de esa conducta problema? Y luego análisis de solución. ¿Qué podría hacer en cada uno de esos eslabones para modificar y transformar esa conducta? Eso lo hacemos en la sesión individual. Y si requiere alguna habilidad que quizás no conoce en el momento, yo como terapeuta se la puedo entrenar. Eso frente a lo que sería la terapia individual. Incluso también confesionamos lo que sería un plan de crisis, que se hace incluso desde las primeras sesiones, con algunos elementos, unas habilidades conductuales muy específicas que el consultante podría utilizar para hacerle frente a la crisis y no empeorar la situación. Cambio de temperatura, ejercicio intenso, es decir, ejercicios que vinculen la utilización de los 5 sentidos y que son muy potentes y son habilidades que se utilizan a corto tiempo. Entonces, eso haríamos en el primer modo de la terapia individual. Luego tenemos un segundo modo que es la terapia grupal no. Tendríamos el segundo modo de tratamiento que es el entrenamiento en habilidades. No es un grupo terapéutico, más bien funciona como modalidad de una clase donde se reúnen 10, 12 consultantes y reciben entrenamiento semanal de 2 horas o 2 horas y media en entrenamiento en habilidades de conciencia plena. ¿Cuál es el objetivo del mindfulness, de esta primera habilidad que es transversal a DBT? Que el consultante, llamémoslo así, controle su mente y no que la mente le controle. ¿Listo? Ese sería el objetivo. Entonces tenemos un módulo de mindfulness, un módulo de regulación emocional, módulo de efectividad interpersonal y habilidades de tolerancia al malestar o camino del medio, es decir, pensamiento dialéctico. Estas habilidades llevan una estructura en las que inicialmente viene un saludo, con un ejercicio de conciencia plena, se revisa la tarea, si recuerda que esto es muy conductual, revisamos la tarea de la sesión anterior, luego podemos dar un descanso 10-15 minutos, luego entrenamos la nueva habilidad, ¿sí? Por ejemplo, describir, nombrar las emociones, ¿sí? Conocer las vulnerabilidades, y se deja una nueva tarea, que sería practicar la habilidad para la siguiente sesión. Si un consultante entra en crisis en el entrenamiento grupal, en esas clases, pues estamos 2 terapeutas. Está el terapeuta que dirige el entrenamiento y un terapeuta observador, de manera tal que ese terapeuta observador podría en ese momento atender la crisis y redireccionar
a este paciente o consultante a su terapeuta individual. En los grupos, ahí, digamos, hay unos acuerdos terapéuticos, como por ejemplo no mencionar nada de los cortes, de las autolesiones, no revelar información personal frente a las crisis, porque eso podría llevar a que se pudiesen modelar ciertas conductas disfuncionales en nuestros consultantes. Así a grandes rasgos funcionaría entonces este segundo modo de tratamiento. Tenemos otro tercer modo y es el coaching telefónico. No es terapia telefónica, ¿listo? No es terapia. Son llamadas cortas de 10 a 15 minutos en las que nosotros como terapeutas ayudamos a que nuestros consultantes generalicen una habilidad. Tengo quizás una entrevista de trabajo, puedo presentar un alto nivel de ansiedad, entonces pactamos con el consultante, haremos una llamada una hora antes, vamos a hacer un juego de roles y voy a ayudarte a generalizar esa habilidad, solución de problemas. Voy a ayudarte quizás con la habilidad de que pueda ser asertivo en esa interacción. Y el otro objetivo es cuando se presenta una crisis, pues damos la orientación a nuestros consultantes que antes de la crisis, antes de cortarse, de quemarse, de una sobredosis, me pueda llamar. Desde mi experiencia con mis consultantes, se utilizó muy bien esta estrategia de poder llamar, de llamarme, decirme, Carlos, estoy en una crisis, estoy con ganas de cortarme, de golpear las paredes, y entonces en ese momento yo poder decirle que has utilizado el plan de crisis o no lo has utilizado, y hago una intervención muy directiva, orientándole, primero validar por qué inició el problema, las causas, y una orientación rápida que aplique la habilidad, que la aplique varias veces hasta que pueda funcionar y se pueda tranquilizar. ¿Listo? Si esto no funciona, pues entonces puede incluso uno orientar a que quizás pueda ir a una urgencia médica. Pero realmente desde mi experiencia con el coaching telefónico, logré afortunadamente, se logró y sé que muchos colegas que quizás pues manejan DBT saben que esta estrategia del coaching telefónico funciona muy bien. Es una llamada. Tendríamos el otro modo de tratamiento que sería la consultoría, ¿sí? La consultoría de equipo. Y es que digamos que por una comunidad de pacientes existe una comunidad de terapeutas DBT. La idea es que esto no lo hagamos solos, que estemos integrados en un equipo de trabajo y que en esa consultoría nos aplicamos los principios DBT, es decir, nos hacemos DBT entre nosotros. Hay una agenda de trabajo. ¿Qué necesito yo como terapeuta, profe Abdón? Necesito validación porque me siento quizás cansado, siento que no lo estoy dando bien con mis pacientes, o quizás necesito resolución de problemas. Entonces hay consultoría de casos, ¿sí? ¿Qué hago con este caso que está complicado? Y nos aplicamos los principios DBT. Esa sería la forma estándar. ¿Cómo funciona DBT? No sé si hasta el momento quizás alguna otra pregunta o alguna consideración, porque son muchas cosas para conversar en tan No, poco y tiempo. es muy interesante, es muy amplia las formas de abordaje. Aquí Lía 114411 pregunta, ¿cuál podría ser un plan de crisis? ¿Me repites la pregunta? Sí, ella pregunta, ¿cuál podría ser un plan de crisis? O sea, cuando Listo. tú hablas de un Muy plan, interesante. sí, Los planes de crisis, recuerden que aquí partimos de una mirada contextual. Vamos a mirar cómo el contexto está favoreciendo, ¿cierto? El que quizás esa crisis se mantenga o incluso se dispare. Por lo tanto, el plan de crisis contiene una serie de elementos, llamémoslos que son idiosincráticos y que quizás van a ayudar a esa persona específica. Pero bueno, básicamente el plan de crisis contiene unos elementos conductuales que mi paciente va a utilizar en los momentos en los que empieza a aparecer la desregulación emocional. Elementos tan sencillos como este en el plan de crisis. Reconocer que me podría llevar a mí a tener una crisis, una fuerte discusión con mi pareja, con mi familia, un llamado, digamos, atencional en el trabajo. Entonces, ¿cuáles serían los disparadores de una posible crisis? ¿Listo? Contactos telefónicos, sí, de emergencia, de mi pareja, de mi familia, a quién llamar en caso de que esté mal, ¿sí? Incluso mi contacto como terapeuta. Y una serie de habilidades conductuales, ¿sí? Que la persona podría aplicar en ese momento para no involucrarse a la conducta problema. Entonces, por ejemplo,
cambio de temperatura, utilizar agua fría, utilizar hielos, hacer respiración intensa, oler algo agradable, colocar quizás sábanas nuevas en su cama, darse vacaciones, entre comillas, de la situación que estoy viviendo en el momento. Son habilidades conductuales, ¿listo? Que me llevan a que la persona en ese momento sobreviva a la crisis. Y básicamente están buscando la desactivación fisiológica de esa gran, digamos, oleada emocional que se está presentando. Hacia grandes rasgos, eso sería el plan de crisis y se adaptaría para cada caso específico, porque quizás a alguien le vaya muy bien utilizando oler algo agradable, pero quizás tenga otra consultante que le va mejor utilizando respiración diafragmática, ¿listo? O respiración muscular progresiva. Son habilidades conductuales para sobrevivir a la crisis. O lo que en otros modelos o algunos terapeutas empiezan a llamar botiquín emocional, ¿sí? De primeros auxilios. ¿Qué elementos me van a ayudar a sobrevivir a esta crisis? Muy bien. Acá un asistente nos pregunta que si ellos quisieran profundizar un poco más acerca de esta terapia, ¿qué bibliografía les podría recomendar? Bueno, realmente en la web, digamos que en las redes hay muchísimo material. En la Fundación Foro, de Argentina, DBT Iberoamérica, que es la institución que está autorizada por el Instituto Marshall Linehan para realizar los entrenamientos, ¿listo? En DBT, pues, oficiales. Y existe también un texto muy interesante para empezar a ver que se llama tratamiento, tratamiento, se llama así el texto, tratamiento del trastorno límite de la personalidad, es del editorial Pay 2, creo que se pronuncia, de Marcia Linehan, es una traducción más bien casera como del 93 en adelante, pero digamos que es un material significativo. Pero quienes profundizar y formarse. Recuerden que con Fundación Foro, con DBT Iberoamérica, incluso en Bogotá está con el instituto, lo que es Lifens, ¿sí? Que realiza entrenamientos en habilidades sociales, en habilidades DBT. Entonces realmente hay que leer muchísimo y digamos que otras recomendaciones que habilidades que yo voy aprendiendo, pues son habilidades que yo puedo ir empezando a, digamos, como a desplegar con mis pacientes, pero realmente es un trabajo muy bonito, es significativo y mejor aún que está basado en la evidencia. Claro. No sé si en este momento podría conectar con algo y es que el pasado 8 y 9 de septiembre yo tuve la oportunidad de participar en el primer simposio, ¿sí? Fue el primer simposio colombiano de DBT y adolescentes y el segundo encuentro de DBT de la red colombiana de DBT. Y fue muy interesante porque se habló de la primera experiencia exitosa que se lleva a cabo en Colombia y es aplicar DBT a adolescentes que presentaban desregulación emocional y síntomas afectivos como la ansiedad y la depresión. ¿Y cuáles fueron así como esos resultados más significativos? Que realmente DBT es efectivo y que en el pretratamiento y al aplicar el posttratamiento se evidenció una disminución significativa en la desregulación emocional, en disminución de cortes, autolesiones y disminución incluso de hospitalizaciones. Entonces realmente DBT funciona. Y qué bueno que realmente una de las conclusiones de este encuentro pues es que debemos seguir investigando y haciendo DBT, Claro que sí. adaptándolo a las Sí. poblaciones. Cuando hablamos de DBT, sin duda, eh, debemos hablar de regulación emocional, ¿sí? ¿Cómo DBT interviene esa desregulación emocional directamente? Porque pues es una de las grandes características, no solamente del trastorno límite de la personalidad el cual fue creado esta terapia, sino para las múltiples aplicaciones que hemos encontrado o variadas aplicaciones que hemos encontrado a partir de DBT. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona o cómo se trabaja a partir de DBT esa desregulación emocional, esas emociones a las cuales a esas personas les cuesta trabajo en esa desregulación volver a su normalidad, que es un poco lo que nos muestra
a nosotros esa característica en estas personas? Bueno, voy a hacer lo humanamente posible, profe Abdón, como para explicarlo así brevemente, porque realmente Muy ágil. desregulación emocional, recuerda, lo aplicamos desde la teoría biosocial y existe un módulo en el entrenamiento grupal en el que trabajamos de regulación emocional y DBT estándar propone más o menos unas 14 sesiones. Pero una habilidad estratégica ahí, o estratégicamente central, es mindfulness. Ujú. Es empezar a que nuestros consultantes empiecen a practicar habilidades que hay habilidades como que observar, observar, digamos, todo ese nivel de malestar emocional interno, observar, describir, colocar en nombre, ¿cierto? Eso que estoy sintiendo, participar de la experiencia siendo uno con ella. ¿Cómo hacerlo? Sin juzgarme por lo que estoy sintiendo en este momento, por lo que estoy pensando, haciendo una sola cosa a la vez, ¿sí? Si estoy con el malestar, entonces conectar con el malestar emocional y siendo efectivo. Y cuando nos habla Marcia Linehan de ser efectivo, nos dice que no es hacerlo lo correcto o lo que se esperaría. Es ser efectivo, es realmente utilizar algo que pasa en este momento y quizás es reconocer que necesito ayuda. Entonces, realmente, ahí la estrategia fundamental, profe Abdón, es mindfulness y aprender a reconocer, nombrar las emociones, etiquetarlas y empezar a surfear las emociones, tolerar los impulsos, reconocer que yo soy mucho más que ese deseo quizás de agredir, sí, quizás de hacerme daño, de quizás terminar una relación o renunciar a un trabajo de una manera impulsiva. Entonces, realmente de ese modo se trabaja la regulación emocional. Entonces, mire que el nos aparece mindfulness como una estrategia transversal dentro de este modelo de... Y no solamente para los consultantes, para nosotros los terapeutas también es importantísimo. Sí, de hecho, mira, profe Abdón, que en las consultorías de equipo, la idea es que nosotros nos hagamos DBT. De hecho, Ujú. iniciamos con un ejercicio de respiración, de mindfulness, y terminamos con un ejercicio de mindfulness. Y la idea es que todo el tiempo en la terapia estemos en modo conciencia terapéutica, ¿no? Lo que llamamos la resonancia, el tema de mm, la resonancia, digamos, la sintonía con el paciente y obviamente la actitud autocompasiva, el querer ayudar a que mi paciente pueda disminuir su nivel de sufrimiento. Muy bien. Acá hay un asistente que nos pregunta cómo se aplica en niños, qué técnicas de entrenamiento emocional para ellos a partir de DBT, qué hemos encontrado a partir de esta terapia, profe. Bueno, recuerda lo que les mencioné hace un momento, y es que se realizó el primer simposio DBT, adaptación para adolescentes, niños y adolescentes, y realmente es una adaptación, son las mismas habilidades, mindfulness, regulación emocional, efectividad interpersonal, tolerancia al malestar, pero adaptadas al contexto del niño. Entonces, digamos que hay entrenamientos en DBT Iberoamérica y Fundación Foro que son específicamente para el abordaje con niños y generalmente se inicia con las estrategias de mindfulness. Y realmente una de las cosas interesantes que escuché en este simposio y que me impactó muchísimo es que la prevención es fundamental. Trabajar en desregulación emocional con niños y adolescentes es mucho más, digamos, más práctico y digamos que a nivel clínico se ven mejores resultados que hacerlo con un adulto, porque ellos aprenden más rápidamente las habilidades de regulación emocional. Entonces, realmente, incluso existe DBT para colegios, textos que ustedes pueden incluso conseguir a través de la editorial Tres Olas, que está en Argentina. Incluso algunos de estos textos los pueden vender o conseguir por Mercado Libre, ¿listo? Entonces está la adaptación de DBT para escuelas y colegios, está para niños y adolescentes, y realmente, mire que son adaptaciones que se vienen haciendo de DBT a los diferentes contextos. Por eso se plantea con una perspectiva transdiagnóstica, pero básicamente puedo decirles que son las mismas habilidades adaptadas al lenguaje del niño o del adolescente. Yo creo que esta entrevista no la podríamos terminar. Eh, yo quisiera preguntarte, sí, pero yo quisiera Sí, sí. preguntarte algo. Es, eh, ¿qué recomendarías tú a un psicólogo que recién está iniciando, que no conoce esta terapia? ¿Cuáles serían esas habilidades
que él podría reconocer como un posible terapeuta de DBT para poderse inquietar o motivar por este tipo de terapia, por este tipo de contextos? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, a partir de centro en penitenciaría, poder trabajar DBT y encontrarlo muy funcional, porque pues allá encontramos trastorno límite de una manera muy especial. Entonces, para estos contextos hospitalarios, penitenciarios, institucionales, con pacientes institucionalizados, ¿sí? Eh, ¿Qué recomendaciones le darías tú a un profesional de la psicología que esté pensando en utilizar DBT? ¿Cuáles serían esas habilidades como terapeuta? Muy bien. Creo que comenzaría, profe Abdón, por lo que hablo desde el comienzo, y es el balance entre la aceptación y el cambio. Definitivamente, pues de la evidencia pues, nos ha mostrado que significativamente que las terapias cognitivo-comportamentales tienen un alto nivel de alcance, y entonces si ya como terapeuta conoces terapias de segunda generación cognitivo-conductuales y conoces estrategias del cambio y tienes algún paciente o algún consultante con desregulación emocional, pues empieza a centrarte primero en las habilidades de la aceptación. Empecemos a validar. Todas las emociones son válidas. Valida, encuentra en su historia de vida, en su contexto, en la situación que está viviendo en ese momento, lo que es válido, lo que diría Marcia Linehan, ese grano de verdad. ¿Qué debo validar? Las emociones siempre las voy a validar, ¿sí? Y luego empezar a movernos hacia el cambio. ¿Qué estrategias de las que tú ya conoces ya podrías implementar? ¿Listo? Resolución de problemas, modificación cognitiva, ¿sí? Autorregistros, entrenamiento en alguna habilidad social. Entonces, mire que es movernos entre empezar a utilizar ese balance. La comunicación recíproca, ¿cierto? Cálida, la confrontación empática, ¿sí? Entonces, realmente esa sería mi primera recomendación. Encontrar ese balance entre aceptación y cambio. Estrategias de validación, ¿sí? Y utilizar la tecnología del cambio. Primero valido y luego me muevo al cambio. No primero pido cambio y luego valido. No me quedo solamente validando o solo cambiando, no. Siempre moverme ahí. Adicional a ello, empezar a practicar mindfulness es muy importante. Practiquen mindfulness, ¿sí? Y estas habilidades que vayan empezando, digamos, como a aprender, hay que empezar a practicarlas. Se nos dice mucho en los entrenamientos en DBT que un terapeuta puede ser mucho más activo, más funcional, si tendemos a ser más fluidos al hablar, ¿sí? Ayudarle a una persona que tiene gran sufrimiento emocional. Y dos, un terapeuta que no sea perfeccionista, porque si quizás si tiendo a ser perfeccionista, me quede pensando en, bueno, y tengo que hacer el entrenamiento, 3 entrenamientos, tengo que hacer la maestría, el doctorado, y entonces nunca me voy a sentir suficiente para empezar a implementar DBT. Porque realmente, al igual que las terapias de conducta de tercera generación o terapia conductual contextual, buscamos la flexibilidad psicológica. Entonces debemos empezar primero también a aplicar esas estrategias en nosotros. Igual que la literatura les recomendé, que hay mucho en la web, mucho en las páginas y recursos que podrían utilizar. Sí, y entonces es que pareciera, y sobre todo desde lo académico y desde lo profesional, que empezamos a creer, nuestras creencias son que vamos a ser felices cuando tengamos la maestría, que vamos a ser felices cuando tengamos el doctorado, que vamos a ser felices cuando tengamos nuestro propio consultorio, pero ¿y qué está pasando con nuestra felicidad actual? ¿Sí? Entonces, aquí un participante nos dice, pero DBT tiene que ir siempre con mindfulness. Sí, es la habilidad principal de mindfulness. Ujú, Recordemos que Marcia Linehan, incluso ella es maestra Zen. Ella es ujú. maestra Zen y realmente es la habilidad, digamos, por excelencia que necesitamos. Si yo no estoy en modo presente como terapeuta, si mi paciente no está en modo presente en su experiencia de sufrimiento, dolor emocional, va a estar conduciéndose en piloto automático. Y muchas de las reacciones, digámoslo, o conductas, problemas se licitan o se desarrollan en piloto automático, ¿sí?
Por un lado va mi mente y por otro lado va mi cuerpo. Entonces, claro, la regulación emocional requiere de la toma de conciencia